Un podcast diferente donde puedes encontrar una visión distinta a todo lo tradicional, con temas interesantes que van a abrir tu mente para que no sigas siendo un zombie más que vaga por este mundo. Esto es Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos nuevamente otra vez a este podcast Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Volvemos otra vez a nuestro programa nuevamente y pues ahora sí tenemos un invitado especialísimo. Así que estamos ahorita, como ustedes saben, trayendo invitados que nos dejan muchas enseñanzas y que dejan su conocimiento aquí en el podcast, así que les agradecemos mucho por estar ahí en sintonía con nosotros en nuestro programa. Bueno, yo soy Beto Vega, ya saben, les voy a dejar con mi compañero Juan para que se presente y luego hablar con el invitado que tenemos ahora, que ya lo están viendo ya aquí. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Sin Tapiñarse. Como saben, yo soy Juan Delo Godínez. Como siempre me acompaña Beto Vega y también recuerden que estamos en Redson Sala de Ensayo y Estudio, que se ha convertido en nuestra trinchera, en nuestro búnker para dar nuestros puntos de vista. Y como decía Beto, aquí esta ocasión nos acompaña un invitado muy, muy especial. Le agradecemos desde ya por su apertura, por su buena voluntad, por darnos este tiempito para hablar un poquito de muchas cosas, mejor dicho. Él sabe mucho sobre todo de la parte legal. Y Mauro Andino, te damos la bienvenida a este espacio, reitero nuestro agradecimiento y bueno, los micrófonos están abiertos para ti aquí, siempre que quieras venir igualmente. Muchas gracias, querido Juan, gracias Beto, me siento muy contento de poder compartir con ustedes, con su audiencia, así que listo para charlar, para intercambiar criterios, para coincidir, para discrepar, en fin, estamos ahí a las órdenes. Lo que sí queremos es decirte que esto es una conversación más. Genial. Como nosotros no somos, por ejemplo, muy, como decir, políticos, ¿no? O sea, no tenemos así ese conocimiento que tú tienes, que sales en tele y en todo lado, ¿no? Sino que hemos decidido hacer un podcast más como para conversar de las cosas que Genial, pasan. me parece súper bien. Que hablas con tus panas, así, conversas de las cosas. Si tienes malas palabras y se te sale, no hay problema. En internet no hay censura, así que podemos hacerle. Uno de los anteriores programas del Boris sí se soltó un montón, así que no hay ningún problema. Me imagino, ese Boris es un loquillo. Pero claro, vamos a conversar un poco de las cosas que están pasando, de cómo ves la situación también del país, todo lo que ha acontecido últimamente, ¿no? Así que, bueno, lo primero preguntarte y que te presentes un poco con la gente. De repente hay gente que no te conoce y que sepan quién es Mauro Andino. Bueno, Mauro Andino tiene 42 años de edad, empiezo por lo más complejo, espero aparentar menos, así dicen. Sí. 42 años de edad, yo digo que nací en dos ciudades porque por un lado nací aquí en Quito, en la parroquia Benalcázar, un 23 de noviembre de 1982, Clínica San Gabriel, pero a muy temprana edad me llevaron a Riobamba, a los 8 meses de recién nacido, a Riobamba, aunque no te creas, aquí también hay un frío que pega duro, de verdad. Claro. Yo que he estado en ambos lugares, y a veces hasta dudo que Riobamba sea más frío que Quito, de verdad. Creo que es por temporadas. Entonces me llevaron a los 8 meses de recién nacido a Riobamba. Allá hice mi vida escolar, secundaria. Allá estudié en la universidad. Soy hijo de la universidad pública. Por eso creo yo defiendo muchísimo no solo el derecho a la educación, sino lo público en su sentido más amplio. Y luego vine a trabajar una época acá en Quito, un par de años. Luego me fui a estudiar en el exterior, en España, en la Universidad Complutense de Madrid. Y luego yo regresé. Viví en Riobamba una época, fallece mi madre en diciembre del 2015 y a partir de ese momento yo decido venir acá a Quito porque no quería dejarle solo a mi padre. Mi hermano Edu, que estaba trabajando en Argentina, él también decide lo mismo. Él viene de Argentina y bueno, pues nos juntamos los tres
Y desde ese momento, desde el 1 de febrero del 2015, porque mi madre fallece en diciembre del 2014, desde el 1 de febrero del 2015 yo ya vine acá de manera ininterrumpida y aquí me quedé. Así que esa es la historia y por eso digo, yo siento que nací en 2 ciudades, porque ambas les amo, les quiero mucho, les tengo gratitud. Haber nacido aquí, haber regresado acá. Aquí también se me han abierto muchas oportunidades, pero sin duda también Riobamba, los primeros pasos, los primeros amigos, los primeros juegos, la primera novia, en fin. Así que eso es lo lindo de vivir en un país tan hermoso como Ecuador, ¿no? Y al final, sobre todo, ecuatoriano, que creo yo es lo más importante. Claro, es lo más importante. Sí, o sea, bueno, hemos visto un poco lo que has venido haciendo, ¿no? Sé que te gusta mucho el fútbol también, ¿no? Amo el fútbol, hermano, amo el fútbol. La verdad es que es una de mis pasiones. Por aquí por está ahí acompañándome mi hermano. Él sí hincha confeso del Olmedo. Ya. No es periodista tapiñado ni de esos que, bien, que la objetividad pura, que no va a decir eso es mentira. Hincha de qué equipo es, nada. Él sí de frentón ha dicho, hincha del Olmedito. Del Olmedito. Él jugó incluso en el Olmedo. A él le subieron a entrenar ya en primera. Con barcos, con el Peque Torales. Siempre me saca en cara eso, pero yo siempre le digo que yo le formé a él. Pues, o sea, los primeros pasos. Correcto, si él llegó a ya entrenar en primera es porque yo le enseñé a jugar. Siempre los hermanos mayores somos los que primero Entonces enseñamos. ahí ya recula y dice, sí, tienes razón, ese es tu mérito. Entonces, está bien. Entonces él sí del Olmedito, yo le guardo cariño, afecto al Olmedito, me apena mucho la situación que está atravesando, está en segunda. En segunda. Imagínate, el primer campeón nacional de provincia que no haya sido de Quito, de Guayaquil, de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, y que al final ni siquiera esté en la Serie B, ahora en segunda división, están ahí con unos problemas dirigenciales también complicados, de registro de directiva. Me entristece porque al final la provincia pierde Chimborazo, la ciudad de Riobamba, que exista un equipo en primera división o al menos en la Serie B, segunda, le da movimiento económico, ya se ve el resumen de los goles en televisión nacional, eso también le da identidad y le da orgullo al riobambeño, el chimboracense y a cualquier, digamos, hermano ecuatoriano de cualquiera de las provincias de nuestro país. Sí, así es. Y claro, quedarte sin fútbol profesional es un golpe económico, turístico, internacionalmente, simbólico. El Olmedito alguna vez ganó incluso al Nacional de Uruguay, ¿verdad? 2-1. Con gol del Cholo Brito fue, ¿no? Sí, con gol del Cholo Brito. Buenas. Sí, no, el Olmedito. Y aquí hay algunos equipos, sobre todo de la capital, ahí a mi liguita. Y ahí voy a decir la parte dolorosa. Como yo soy liguista, el Olmedito me hizo llorar casi que lágrimas de sangre, porque el Olmedito le manda la Serie B a mi liga, pues en el año 2000. 2000 fue. Porque la liga fue bicampeón, año 98 y año 99. Sí, 98 con Paulo Massa, 99 con el ingeniero Pellegrini, que dicho sea de paso estaba de cumpleaños. Cumplió 71 años del ingeniero Pellegrini. Está por España, ¿no? Sí, técnico del Betis. Técnico del Betis. Y bueno, pues la liga tenía equipo para pelear el tricampeonato en el año 2000 y el Olmedito pues le mandó a la B, tuvo un mal año la liga, muchos cambios de técnico, me acuerdo, y empató el Olmedo con la liga 3-3 en Casablanca. El Deportivo Quito le ganó 4-1 al Nacional en el Estadio Atahualpa, y si el Nacional ganaba podía ser campeón, si mi memoria no me falla. Y en cambio le gana el Quito, que también estaba peleándose el descenso, no descender. Y si no estoy mal, creo que el Toro Bustos fue uno de los que hizo los goles en ese Deportivo Quito. Cierto, sí, por eso es la bestia negra de la liga, la verdad, desde jugador. Esa vez también el Barcelona. Y el Barcelona, que también estaba a punto de descender, le gana 1-0 al Macará en Ambato. Se armó. Pero que me perdonen los amigos barcelonistas, pero un gol trucho. El gol del Chino Gómez, pero con un pase
ilegítimo de Nicolás Asensio. Desde la media cancha, Jimmy Blandón le da un pase larguísimo. Y Asensio, por la banda izquierda, le baja con el brazo. Le baja con el brazo, le acomoda con el brazo. Y con el borde externo del pie derecho, me parece, le da el pase de 3 dedos y entra y cierra la pinza el Chino Gómez, ¿no? Y esa celebración icónica ahí subido a las mallas, ¿no? Que para un barcelonista es icónica, pero para mí fue dolorosa, pero además injusta, porque todo el mundo vio que esa fue una mano más grande que el Monumental. Me acordé. Y claro, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Y la Liga a la B. A la B, pero luego mira las cosas bonitas del fútbol, ¿no? Luego la Liga despegó, resucitó como el ave fénix. Y estuvo un año, creo. Un año. El partido definitivo en el que ya ascendió, recuerdo yo, fue frente al Técnico Universitario en Ambato. Estuve ahí con mi padre, hay una anécdota. Mi padre sacado la camiseta. Todo hincha. También en la general, me acuerdo, con la muerte blanca. Sí, a muerte. Igual con la muerte blanca. Ganó la Liga 5-0 ese partido y subió a la... No, yo le amo a la Liga. Podríamos seguir hablando solo de la Liga. Cuando quedó campeón de la Libertadores, para mí fue eso mágico. O sea, para mí fue eso mágico. Sí, o sea, me acuerdo la emoción, las lágrimas, el festejo. Y el último título de la Sudamericana también fue muy emotivo, ¿no? Porque fue en penales igual, como Domínguez lloró ese momento. Fue muy emotivo, de verdad. Sí, pero creo que la Libertadores fue lo Claro, más, es que eso es ya es que hasta ahora es el único equipo. Único, sí. Y a pesar de que pasaron tantos años, bueno, uno... ¿Tú, Beto, no eres liguista? No, o sea, ¿No eres muy futbolero? Yo era futbolero hace algunos años, hasta más o menos 2006, que fuimos al Mundial de Alemania. Correcto, al primer Mundial, ¿no? No, ese fue el segundo ya. Claro, Japón-Corea fue el primero, 2002, tienes razón. Era futbolero, me gustaba mucho el fútbol, estaba siempre al tanto. Pero luego ya empecé a ver ciertas cosas en el fútbol que ya no me gustaron mucho, como que, o sea, las representaciones internacionales siempre perdían y todo. Bueno, en ese punto la liga es como que despuntó en cierto nivel. Sí. Entonces, yo no es que no me guste, pero digo, apoyo a los equipos que están participando por el país, sea Barcelona, el que sea, que les vaya bien. Pero sí tuve bastante decepción. Yo vengo de los 80s también, pues, o sea, vi las goleadas de las selecciones horribles en cualquier parte que nos íbamos. Mi padre siempre me dice que en esa época la broma con la que nos cargaban era año 2040. Ecuador acaba de clasificar a su primer mundial. Que Ecuador ni sé qué, mundial, ¿por qué sede? Así. Sí, o sea, porque yo, era casi que imposible pensar que Ecuador podía ir a un mundial. Desde chiquitos nosotros pues crecimos viendo una selección que todo lado los goleaban. Sí. Digamos, yo en los 90s veía la sección y decía, pucha, con una esperanza así. Goleados en Brasil, goleados en Argentina, aquí en Ecuador, pucha, goleados. Pero, la Copa América máximo del 96. Le competíamos a Venezuela, Bolivia y a Perú, pero ya a Perú en la década de los 90. La década de los 90, porque hasta los 80 Perú todavía mundialista. Bueno, claro. Desde los 90 para adelante como que le empezamos ahí a competir, viene el declive del fútbol peruano, pero de ahí más allá de eso no podíamos. Había una distancia enorme. Hasta ya empezaban con sus... taras racistas, hablando de tonterías y cosas así. Sí, ¿no? Entonces, me acuerdo. De hecho, yo le tenía full esperanza en esa época, porque yo también vengo de los... hemos sido del mismo año. Yo he sido mayor, de hecho, me doy cuenta. Yo soy del 83 también. Yo me acuerdo... Le tenía mucha esperanza a Alex Aguinaga. Yo decía, no, para mí siempre será el mejor jugador del Ecuador. Para mí. Yo decía, con Alex Aguinaga comandando esa selección, ya hemos de clasificar y nada. Así. O sea, yo les aseguro que si es que Alex Aguinaga habría nacido en esta época, seguro estaría en Europa. Sí. O sea, claro, no tengo la menor duda. Sí. Pero en esa época era muy complejo para un jugador ecuatoriano salir al exterior. Porque evidentemente pues no había
tanto renombre del futbolista ecuatoriano. El mismo Aguinaga al día de hoy, pero largo en Europa, pues, largo en alguna de las 4 ligas más importantes de Europa. Era verle jugar al Alex, por ejemplo, a mí me daba hasta cosa porque el pobre era como, yo decía... Él solo cargando el equipo. Ahí cargando y jalando y poniendo los pases gol y las bolas de afuera. Pero ¿sabes quién también era muy bueno? El otro que era figura, Chocolate Capur. Sí, por la banda era... Mejor lateral de Sudamérica, de hecho, 2 veces. Yo que he sido liguista desde que me acuerdo, yo le tenía también bastante esperanza al Frentón Muñoz. El Carlitos Muñoz, claro, para mí era un ídolo. Yo también le veía jugar también, así con el Alex Aguinaga, ahí puchan de hacer maravillas. Este pana va y se nos... En un accidente de tránsito, como Tilín, igual pereció ahí. Pero eran, por ejemplo, contados, ¿no? Era el contados. Carlos No, Muñoz. y yo me acuerdo, si se lesionaba o salía Aguinaga, o sea, todo el país creo que sabía que ya más bien apaguemos la tele, o sea, sí, porque era... Vamos a ver noticias. Sí, o sea, era algo ya... No sé, ya emocionalmente nos predisponíamos a que esto fracasó. Lo que no me dio un poquito más de nostalgia es cuando fuimos a Corea, ¿no? A Corea, Japón. Porque Alex ya estaba grande. Claro. Ya estaba ya en sus últimos años. Sí, yo dije, pucha. Les llegó el Mundial muy tarde. Ajá. Sí. Él debió ir mínimo al anterior. Al 98. Sí, les llegó el Mundial muy tarde. Sí, muy tarde. Le llegó el Mundial muy tarde. Ahí pudo haber, pero... Sí, pegado completamente. En 2002 ya llegó lesionado, cansado. O sea, ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. Y es la verdad. Aunque sí tenía sus destellos por ahí, la calidad no se pierde, ¿no? Pero pucha, ya le puso el pase gol a Caviedes, ¿no? Claro. Sí, pues. A Caviedes para la clasificación. Ay, hay tiempos aquellos. Sí. No. Pero ahora, bueno, como que se vienen unos mejores tiempos para la selección porque además tanto Wambra que ha salido en fútbol, ¿no? Ahora está como que, por ejemplo, el Moisés Caicedo, ahora hay mucho talento ahora en la selección. Mira que se viró la tortilla. Eso ahorita justo analizo y digo, en situación país, antes estábamos así, ¿no? Y la selección todavía como que por ahí un poquito. Ahora la selección se vira, crece y el país para abajo. Es el último rincón de motivación, de ánimo, de espíritu que nos queda la selección. Sí, porque lamentablemente la situación del país es muy compleja. Claro. Realmente los datos son lapidarios además, o sea, yo sé que pudo haber ganado Daniel Noboa, eso han reflejado las urnas de alguna manera, pero es indiscutible que la tarea, hacerla bien, no la ha hecho, ¿no? Y es algo que se viene arrastrando desde hace algunos periodos. Los indicadores están ahí, incremento de la pobreza y de la pobreza extrema, más de 5 millones de ecuatorianos sobreviviendo con $2.80 al día, otros con $1.50 diarios. El tema de la contracción económica, según datos del propio Banco Mundial, la economía ecuatoriana se contrajo el último trimestre del año pasado, el desempleo se incrementó, el empleo formal se redujo del 36 al 33%. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un trabajo estable. O sea, es evidente, y la inseguridad ni hablar, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la inseguridad está desbordado y me parece que es el resultado de una pésima gestión de lo público. La desinstitucionalización del Estado, acabar con las capacidades estatales, a lo único que nos ha conducido es a este escenario de desastre. Pero también hay que decir que creo que la derecha y Noboa han sido muy hábiles para construir un relato efectivo que les permita posicionar ciertos mensajes, construir enemigos en la izquierda y ganar el relato, la construcción de sentido en la sociedad. También como de liberarse de la culpa, ¿no? Como decir, yo no soy el responsable de esto, son los otros. Creo que eso también ha sido o sea, yo no es que le apoye, pero ha sido un éxito en la parte comunicacional de Daniel Noboa, ¿no? Porque para el ecuatoriano promedio, el presidente no es culpable de nada ahora.
creo que hay que matizar la discusión ahí y tratar de desagregarla en varios componentes. Por un lado, uno de los elementos que tú mencionas es la verdad. Han sido muy hábiles en justificarse, por ejemplo, bajo el hecho de que apenas va algo más de un año en el ejercicio del poder. Y que eso es un justificativo para otorgarle una oportunidad completa. No una oportunidad pequeña de año y medio, sino un periodo completo de 4 años. ¿No? Claro. Correcto. Y mucha gente ha dicho eso. Sí, gran parte. Mucha gente ha dicho eso. Es que es muy poco tiempo, es que aún hay que darle más oportunidades. Y lo otro, que tú bien mencionabas, han sido tan hábiles en colocar en la mente de la gente el relato, la narrativa de que los problemas son ocasionados por sus adversarios políticos. Es decir, demonizar, por ejemplo, a los sectores políticos de izquierda, progresistas, demonizar a la Revolución Ciudadana, demonizar a la CONAIE, demonizar a Rafael Correa, demonizar a Leonidas Issa, demonizar cualquier posibilidad real de que el Estado sirva como un instrumento de transformación social para garantizar igualdad y justicia entre los habitantes. ¿Por qué? Porque el Estado también ha sido demonizado. La derecha ha ganado una narrativa enorme. El Estado es, para los sectores de derecha y para los electores de derecha, el Estado es sinónimo de parasitismo, de vaguería, de obesidad, es sinónimo de ineficiencia, de ineptitud. Y yo veía algo que es realmente impactante desde lo simbólico. Cuando ya gana Noboa y estaban festejando en las Shiris, una señora una señora le estaban entrevistando, una periodista del programa Visionarias, recuerdo claramente. Yeah. Y le entrevistaban. ¿Y qué opina usted, señora, del triunfo del presidente Noboa? Y la señora, pero feliz, se le notaba la felicidad. Dice, estoy feliz, muy contenta, porque a partir de ahora mis hijos ya no van a tener necesidad de vivir con bonos, sino que van a tener oportunidades, van a poder tener un trabajo digno, trabajar en su profesión, ya no van a tener que vivir del Estado como pretendían acostumbrar a la gente. A mí me impactó tanto esa imagen porque yo decía, y esa declaración, porque yo decía, imagínate, es tan potente la narrativa del régimen que mucha gente como la señora probablemente ni se enteró que durante la campaña se regalaron más de 520 millones de dólares en bonos. O sea, se repartió la plata como feria de la alegría, sí. Se compraron votos. Se regaló $500 por cabeza, claro, en la policía y en las Fuerzas Armadas. En la policía tú tienes 60,000 integrantes. Agrégale 3 miembros más por cada núcleo familiar, claro. 240,000 potenciales votos o electores, claro. Ahí. Los militares no recuerdo cuántos serán, pero ponle tú igual una cifra bastante, digamos, ambiciosa, no sé, ponle 20,000 militares, capaz son más, multiplica o súmales por los integrantes de la familia, depósito, transferencia exitosa, hecha antes del sufragio. Claro. O sea, hubo también toda una campaña inequitativa, injusta, desigual, que eso influye al final del día en el resultado electoral. Es que, como yo decía alguna vez, en realidad estas elecciones fue como un partido de fútbol con la cancha inclinada, los árbitros comprados, toda la barra contraria llenita del estadio. O sea, de acuerdo. Con 3 jugadores menos. Los periodistas que narraban y comentaban desde las cabinas también hablando solo a favor de uno de los equipos. Exacto. Eso es lo que a mí, una de las cosas que más me molestaba, porque siempre que nombran del pasado, ¿no? Sobre todo hablando de la época del gobierno de Correa, decían, es que Correa llegó para desinstitucionalizar el país, etc. Pero en realidad la desinstitucionalización ocurrió en estos momentos, porque no hay ente de control que valga ahora. Así es.
O sea, ni CNE, ni TCE, o sea, sí TCE, ¿no? Claro, TCE. Sí, el Tribunal Contencioso todo Electoral. Está cooptado, todo está, o sea, no hay, se podría decir que no hay Estado de Derecho, entonces, Mauro. Absolutamente. Mira, vale la pena solo rememorar algunos hechos que son eso, hechos. O sea, no son especulaciones nuestras, rumores, por ahí se escuchó, por ahí nos dijeron. No, son hechos concretos. Tenía que sacar licencia durante la campaña electoral, tanto de primera vuelta como de segunda vuelta, Daniel Noboa, para poder hacer sus actividades proselitistas. Y la respuesta es sí. No? ¿Por qué dicen que no? Que eso no era, es que no era un periodo completo. ¿De dónde se sacan esas cosas? Fue la mayor manipulación, no solo de lo que dice el Código de la Democracia, porque el artículo 93 del Código de la Democracia es absolutamente claro. Dicho sea de paso, este artículo se reformó en el año 2020, precisamente para evitar que en los procesos electorales que venían a continuación de esa reforma no permitan que alguien que ejercía el poder pueda reelegirse sin sacar licencia. Y se incorporó esa disposición para garantizar mayores niveles de competencia en igualdad. Es decir, que sea una contienda justa. Porque al final del día, si tú eres un alcalde, tú eres un prefecto, tú eres un presidente, tú tienes toda una estructura del Estado a tu favor para movilizar recursos de forma solapada, de forma disimulada. Pero fíjate que ni siquiera en eso fueron un tanto decentes, digo yo, porque regalaban las cocinas de inducción a vista y paciencia de todos. O sea, hubo una candidata asambleísta de ADN que salió de un camión haciendo un TikTok y con cocinas en mano y regalando a la gente. O sea, se limpiaron con la ley electoral y distorsionaron, respecto de lo que tú preguntabas, Beto, porque es verdad, había colegas, muy pocos de esos, sí debo reconocer, porque sí hubo abogados de derecha que fueron muy decentes, pero había unos pocos por ahí que yo creo que gratis no han de hacer esas cosas, y salieron a decir que un dictamen de la Corte Constitucional del año 2010 supuestamente hablaba que en los casos en que alguien haya asumido la presidencia como resultado de la interrupción de un periodo presidencial por la activación de la muerte cruzada, entonces ese periodo presidencial no se computa para que pueda considerarse como reelección y que no necesita sacar licencia. En ninguna parte en ese dictamen decía que no se deba sacar licencia. Lo que ese dictamen sí decía es que si tú completaste ese periodo que fue resultado de la activación de la muerte cruzada, evidentemente ese periodo de año y medio de Noboa no se contabiliza como un periodo completo de 4 años. Es decir, que este hombre que ya consigue ahora este primer periodo de 4 años, luego en el 2029 podría volver a lanzarse y podría tener otro periodo de 4 años. Dios nos libre, pero bueno, pero a eso se refería el dictamen. En ninguna parte del dictamen decía que por tratarse de completar un periodo y a renglón seguido lanzarse para el mismo cargo, no deba sacar licencia, porque además de ese dictamen fue del año 2010, pues. Lo de la licencia se incorporó en el Código de la Democracia 10 años después, en el 2020, que los jueces de la Corte de aquella época eran pitonizas, que tenían una bola de cristal. O sea, pero imagínate cómo mentían. ¿Cómo mintieron hasta el último? Ese fue el argumento que en realidad esgrimió el ministro de gobierno, el de la Gasca, en todos los medios. Y llevó hasta el dictamen con Carlos Vera. Exacto. Y el rato que se dio cuenta que leyó lo que no era adecuado, más bien sacó. Yo lamentablemente no tengo aquí la parte pertinente. La cuestión a la que quería ir, o sea, este señor de la Gasca es, bueno, es ministro obviamente, pero también es catedrático, según entiendo, de alguna universidad. Así sabía. Etcétera. Tú que vienes de la academia, yo también he podido completar mis estudios de universitarios. Y es una de las preguntas que también le hice alguna vez a Robinson Robles, pero en su área. Entonces mi pregunta era, o sea, estamos viendo que hoy en día en realidad las facultades de jurisprudencia, de leyes, o sea, pareciera que no son
funcionales o no son útiles, porque, o sea, cualquiera puede hacer y deshacer con las leyes lo que quiera, interpretarlas como quiera, pasarse por encima Constitución, reglamentos, etcétera. ¿Tú crees que en realidad, no sé, tal vez la carrera de abogado está, no sé, en crisis, algún tipo de decadencia? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Voy a decir algo con absoluta sinceridad y frontalidad y espero que no me cueste que me cierren puertas en algún momento que quiera volver a dar clases, que es una de las grandes pasiones que tengo. Y en verdad me encantaría volver a dar clases, sobre todo de teoría del Estado, de ciencia política, de derecho constitucional 1, en fin. Pero yo sí creo que hay que ser autocríticos y decir que la academia en general está en crisis. ¿Por qué? Porque han guardado un silencio cómplice respecto de muchas barbaridades jurídicas que han pasado en nuestro país. Desde siempre. Yo creo que No sé si desde siempre. Mira, yo recuerdo cuando pasó lo de Gutiérrez, el expresidente Gutiérrez, en el año 2004, perfecto. En el año 2004 yo ahí era a propósito presidente de FEWE. Salí a las huelgas, me agarraron preso 2 veces. Sí, estuvimos algunos de la calle. Ahora ya me daría miedo solo ver una bomba lacrimógena ahí. Que uno iba normal, ¿no? Sí, sí, uno iba nomás ahí. Creo que es producto nada, de la edad, claro, creo, de esa adrenalina, en fin. La juventud le hace uno... Sí. Salvador Allende decía que ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción biológica, decía. Aunque ahora está medio complicado el tema, pero es eso, porque han ganado el relato. Exacto. Y espero que podamos hablar sobre ese tema también. ¿No? ¿Qué hacer desde las izquierdas para reposicionar un relato que pueda disputar la escena política a la derecha? Y no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Sino en el mundo. Pero volviendo al tema, en esa época de Gutiérrez, yo recuerdo cuando él da una especie de golpe institucional, harán memoria ustedes un poco, y le pone a Guillermo Castro Dájer, al Pichi Castro, íntimo amigo de Abdalá Bucaram, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, y luego Guillermo Castro Dájer declara la nulidad de todos los juicios de Abdalá Bucaram, y por eso Abdalá Bucaram logra regresar acá. ¿Ya? Bueno, y se tomó igual el Tribunal Constitucional de aquella época, la Corte Nacional de Justicia, hoy llamada la Corte Suprema de Justicia, hoy llamada Corte Nacional. Se tomaron el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales provinciales electorales. Bueno, en ese momento, la Universidad Ecuatoriana, pero principalmente las universidades privadas, protestaron enérgicamente sobre estos hechos. Me acuerdo que hubo movilizaciones por parte de la Católica, por parte de la UDLA, por parte de la San Francisco, y hubo movilizaciones en las que también estuvo liderando Paco Moncayo. Estuvo liderando Paco Moncayo, que era el alcalde. Ahí me acuerdo que también habló Antonio Ricaurte. Alcalde. Correcto. Él también ahí en sus primeras apariciones. Él, de hecho, en su juventud había sido presidente de la SEC, de la Federación de Estudiantes de la SEC. Ahí estuvo María Paula Romo también, creo. Creo que ahí, a ver, claro, sí, tienes razón. Ahí aparece los de ruptura de los 25. Claro. De hecho, ahí también aparece Correa ya. Empieza a aparecer Correa, en fin. Pero lo que te digo es, en ese momento la academia tomó partido. Porque creo que la academia tiene una responsabilidad ética, intelectual, social, moral con la ciudadanía. Si los académicos saben que lo que se está haciendo en términos institucionales en el país violenta atrozmente la Constitución, ¿cómo es posible que la academia guarde silencio? O sea, ¿cómo es posible que la academia sea testigo de que te están distorsionando un dictamen del año 2010 para que el presidente de turno no saque licencia y se pase por el forro eso? Que no digan nada ante la sucesión presidencial que le correspondía, nos guste o no a la señora Abad. Sí, claro. Y que, hay que decirlo, la señora es de derecha, yo no coincido con ella en sus criterios, pero tampoco se podía validar pues que sea víctima de violencia política de género, pero de la más atroz. Terrible. Que no le permitan asumir la presidencia de la República. Y la academia
mutis por el foro. Claro. La academia no dijo absolutamente nada. Que la academia no se haya pronunciado, con excepción creo que por ahí un par de universidades, no se haya pronunciado en contra de la destitución, no era destitución, de la suspensión de Verónica Abad por parte de una ministra de Trabajo. ¿Cómo era con un sumario administrativo. Y luego la ministra muy suelta de huesos dijo que no, que ella no es la que ha firmado, que eso ha firmado eso más una funcionaria de segundo nivel. O sea creo que esas son barbaridades que tristemente lo digo, y algún rato la academia... Yo creo que le va a pasar una factura a esto. Yo creo que le va a pasar una factura porque cuando alguien que no sea de su agrado ideológico haga las mismas cosas, ahí seguramente sí van a querer salir a reclamar. Claro. Pero hay muchas personas les van a decir, ¿y ustedes por qué cuando Noboa se pasó por el forro la Constitución ahí si ustedes no dijeron nada? Exacto. Porque ahí sí nos sacaron un comunicado. ¿Dónde estaban los colegios de profesionales, los colegios de abogados? Mauro, es lo mismo que pasa más o menos con el caso de la fiscal, ¿no? La academia se quedó callada y absolutamente nada con la denuncia de Priscila Schettini y yo creo que también Porras, hay ¿no? bastante miedo, ¿no? Por parte de la academia. Sí, también hay que decir eso, o sea, están subsumidos por el poder, o sea, tienen miedo y eso es grave porque significa entonces que ya no vivimos en un régimen democrático, pues, que vivimos en una democracia restringida, híbrida, inacabada, mutilada, como quieras llamarle tú. No sé si llamarle democracia. Ve, yo creo que ya vivimos en un régimen, como diría un buen amigo mío, Juan Pablo Jaramillo, él citaba a un politólogo famoso de apellido Levitsky. Creo que vivimos en una especie de autoritarismo competitivo. Es decir, un régimen autoritario que no cancela de por sí las elecciones, pero a través de su autoritarismo permite que medianamente exista una competencia, pero tiene tal nivel de concentración de poder que al final ya todos sabíamos quién iba a terminar ganando. Y fue lo que pasó, ¿me explico? Entonces, de ahí esta descripción politológica, si tú quieres, de autoritarismo competitivo. Y creo que al menos hacia eso vamos. Si no camino hacia lo que buscaban, pues ya un remanso de dictadura, pues con esto de elegir constituyentes a dedo, que la gente no vote, que tengamos una nueva constitución que nos den escribiendo por ahí unos 20 notables, y que ya eso se publique en el registro oficial. O sea, cuando yo escuchaba eso, o sea, yo decía, pero bueno, ¿qué les pasa? O sea, como la del 98. O sea, ahí les voy a cortar. Creo que ese tema lo vamos a seguir en el segundo bloque porque está bien interesante. En este momento vamos a hacer el corte que nos caracteriza. Nos hemos pasado un poco del tiempo. Vamos a dar paso a nuestros auspiciantes. Y por favor, no se vayan de sus asientos, que ya volvemos con más de nuestro invitado Mauro Andino. M&A Estética y Spa, belleza en el centro de Quito. Contamos con profesionales y los mejores productos, cuidados de la piel, masajes, manicura, pedicura, maquillaje, depilación, perforaciones y más. Nuestros servicios son personalizados. Estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Pasaje, segundo piso, local 208. Sector Plaza del Teatro. Contáctanos al 097-875-8311. Redson Sala de Ensayo y Estudio te ofrecemos el mejor lugar para tus ensayos. Contamos con los mejores equipos, el mejor ambiente tranquilo y relajado, amplificación y microfonía de primer nivel, grabación de demos, grabamos tus ensayos en vivo. Estamos ubicados en el centro de Quito, sector de La Basílica. Comunícate con nosotros al 0999-291314 vía WhatsApp o llamada telefónica. Atendemos de lunes a domingo en el horario que tú necesites previa cita. Somos Redson Sala de Ensayo y Estudio. Bueno amigos, regresamos después de nuestros comerciales. Ya saben, vayan, apoyen a la gente que está haciendo empresa pequeña, que es lo más importante, ¿no? Hacer una economía circular para que todos podamos crecer de a poco. Me imagino que tienen superchat o algo de eso, ¿o no todavía? No todavía. Pero aportes a... Sí, sí tenemos, ¿no? O sea, estamos creciendo. Recién estamos... creo que YouTube no nos deja monetizar si no tenemos como 1000. Pero aporte, gente, apórtenles, ayúdenles, por favor, aquí al gran Beto, al gran Juan, para que puedan crecer con su proyecto. Y a todos los podcasts o todas las
los medios que están haciendo alternativos. estos proyectos, ¿no? Que sobre todo necesitamos mucho del apoyo de la gente que está ahí, que nos dé una manito. Y no solo eso, sino a los negocios pequeños también, son momentos difíciles para mucha gente y nada más hay que apoyarnos entre todos, ¿no? Eso es importante. Así que bueno, regresamos aquí a seguir conversando con el Mauro Andino aquí empezamos hablando de fútbol, ya nos metimos un poco más en política. Si queríamos nos embalábamos en el fútbol. Nos íbamos de largo, pero bueno, ya haremos tal vez otro programita donde hablaremos ya de fútbol y cosas también, de otras cositas. Pero bueno, estamos... Con Edu, que sabe más de... Sí, claro, también sería bueno hacer... hablando un poco más de fútbol, así, porque... Bueno, entonces, volvemos al tema, ¿no? Creo que estábamos en... Es algo... A mí también sí... Me duele, o sea, ver tanta zapada, tanta viveza criolla quieren hacer. Sobre todo esta gente que se cataloga a sí misma como que son ¿cómo sería? Los pulcros, qué sé yo, impíos, y siempre señalan a los otros, ¿no? Que son los corruptos. Pero ellos son en realidad los que están haciendo estas trafacías, saltarse la ley, la Constitución. Y estas últimas semanas precisamente han salido estos personajes como Herrería, creo que se llama, señor de que era de la juez de la Justo Corte yo subí un video ayer a mis redes sociales. Que o sea, ya todo lo que esté en la Constitución de Montecristi para llamar a una asamblea constituyente, este señor salió diciendo que no, que tenemos a este fulano, este mengano, bla, bla, bla. Y él había sido constituyente también, pues, ¿no? No, fue diputado nacional por la Izquierda Democrática y fue asambleísta de los socialcristianos. Y el man salió a decir que esta gente, estos iluminados, estos semidioses, como decía el Alexis Moncayo ahora, en un mes ya tenemos una nueva constitución. Y decía, chuta, o sea, estos manes ya están encima del bien. Es como Trujillo, ¿no? Pues que decía que él estaba sobre las leyes también, igualito, ¿no? O sea, ¿en qué nivel de pensamiento está esta gente que es como que a la gente, o sea, ya la gente no importa? Solamente lo que ellos plantean es lo que vale y la gente tiene que aceptarlo porque es así. Y ahí ustedes miran cuál es la visión de estos grupos oligárquicos que lamentablemente hoy gobiernan el país. Una visión donde la democracia les estorba cuando no favorece a sus intereses. Y una democracia que les sirve cuando ganan elecciones, cuando de pronto es funcional a sus lógicas de acumulación de capital, de poder, pero cuando ya se ponen a pensar en algo tan serio como es escribir, aprobar una nueva constitución, entonces quieren un traje a la medida. ¿Cómo? Pues permitir que el pueblo participe, el pueblo humilde, el taxista, la señora de la tienda del barrio. ¿Cómo permitir que la señora que vende empanadas o café en la esquina del barrio puedan ellos también votar y elegir asambleístas constituyentes? No. Hay que cerrar eso. Hay que elegir unos 20 o 30 panas de la gallada, del mismo círculo de poder, de las mismas universidades privadas aniñadas a las que pertenecen estos grandes think tanks o tanques de pensamiento que a su vez reproducen y alimentan el discurso hegemónico del gobierno de Daniel Noboa, y que esos 20 o 30 iluminados sean los que escriban una nueva constitución. Y luego les preguntan, a Herrería le pregunta a Artieda, y se necesitará una consulta popular al menos, vea, para ratificar, o sea, claro, porque por más bien hecha que esté eso que van a hacer los 20 o 30, se necesitará una consulta popular. No hace falta tampoco, o sea, imagínense ustedes la barbaridad que se propone, pero en buena hora. Ayer en la noche la Corte Constitucional sacó un dictamen como resultado de otro pedido que les habían hecho el año pasado de convocatoria a Asamblea Constituyente por parte de una fundación y de una ONG. Y la Corte ayer en la noche es clarísima. Ahí sí, cuando hay que reconocer las cosas buenas, hay que hacerlo. La Corte lamentablemente durante los últimos tiempos ha dado muchas muestras también de subordinación al poder, pero creo que con lo de ayer, de alguna manera, limpia esos errores y deja en claro que constituyentes elegidos a dedo, ni de chiste. Constitución sin que sea aprobada en referéndum, en consulta popular,
Tampoco, porque en este dictamen la Corte deja absolutamente claro que se necesita un órgano colegiado que permita la más amplia diversidad y deliberación democrática de los más amplios sectores de la sociedad para que se vean representados, y que una constitución necesita ser aprobada y ratificada en las urnas por el pueblo ecuatoriano. Lo que pasa es que las élites oligárquicas de este país ni siquiera conocen qué es lo que significa una constitución. O sea, de verdad, una constitución es el pacto fundacional que da vida a un Estado, a una comunidad política. Una constitución de la República no es pues el reglamento del condominio, donde nos vamos a poner las multas porque el que hizo fiestas hasta tal hora que dejó los perros ahí. Correcto, sí, no. La constitución de la República es el gran contrato social que nos otorgamos nosotros como ecuatorianos y como ciudadanos para tenerlo como horizonte de vida, como proyecto de vida. Porque en la Constitución radican y confluyen dos grandes componentes. Por un lado, la parte dogmática, que se refiere al catálogo de derechos. Derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, al trabajo, al salario digno, derecho a la libertad de expresión, derecho al voto, etc. Y la parte orgánica se refiere al diseño, a la organización, a la distribución del poder por parte de las instituciones del Estado y de las funciones del Estado. Es decir, ¿qué le toca hacer a cada función del Estado, a cada institución, y hasta dónde no puedes llegar, porque eso significaría invadir la esfera de otro órgano? Y por eso la arquitectura institucional es tan importante, porque ahí se distribuye el poder y hasta dónde los ciudadanos también podemos intervenir en la toma de decisiones en esas instituciones. Pero claro, a esta gente lo que les interesa, ¿qué es en la práctica? Por ejemplo, en materia de derechos. ¿Cuál es un sueño erótico que ellos viven teniendo desde el año 2008? Bajarse los derechos de los trabajadores, volver a la tercerización, a la intermediación laboral, al trabajo por horas, que ya perdió Novoa el año pasado. Apuntan a eso es indiscutible. También me supongo, ¿no? Vamos al tema de la seguridad social, que aquí sea factible un modelo estilo a las AFP de Chile, es decir, que te asegures con empresas privadas y que luego te paguen unas jubilaciones de miseria, al punto que hay chilenos que ya habiéndose jubilado, la jubilación que perciben no les alcanza para tener una vida digna y tienen que seguir trabajando, tienen que volver a enrolarse en el mercado laboral. Seguramente querrán ir detrás del manejo de los sectores estratégicos, de nuestros recursos naturales no renovables, petróleo, minería, si tuviéramos gas, al ñuto, diríamos en mi barrio, nada del hueso, al ñuto, al lomo directamente, porque saben que el Estado puede actualmente administrar nuestros recursos naturales, y ellos siempre te venden el discurso de que el Estado es un mal administrador. Y uno diría, bueno, pero si es que el Estado es tan mal administrador, ¿por qué es que en determinada época sí hubo bonanza, sí hubo prosperidad y se manejaba y se administraba desde el Estado nuestros recursos naturales? Porque hay que reconocer las cosas buenas que también sucedieron en la época de Correa. No todo fue malo, hubo errores sin duda alguna, claro, pero hubo aciertos que hay que reconocerlos. ¿Y cuándo es que se empieza, por ejemplo, a reducir la producción petrolera? Durante el gobierno de Noboa, durante el gobierno de Lazo, porque se empieza a desinstitucionalizar a Petroecuador, porque Petroecuador empieza a perder sus capacidades por falta de inversión pública. Y a pesar de eso, Petroecuador, con sus limitaciones, ha incrementado la producción petrolera en el campo Sacha. Y a pesar de eso, querían concesionarle a un consorcio chino-canadiense para que se lleve el negociado de sus vidas. Entonces, eso es lo que les importa y hacia eso avanzan. Y por supuesto hay otros derechos, ¿no? A mí no me sorprendería que quieran regresar a la Constitución del 98 cuando la educación pública universitaria no era gratuita. Y yo estudié en universidad pública y uno pagaba matrícula. Bueno, ese logro de que sea gratuita fue resultado de Montecristi en el año 2008. No me sorprendería
que quisieran regresar, claro, regresar al pasado y a lo que existió en su momento. Ahora, un paréntesis. Sí, Para que, sí. porque yo creo que muchos ecuatorianos, sobre todo como la señora que tú dices que le viste, no entienden muy bien lo que es el Estado, güey. Justo Y es lo cuál que... es qué es el gobierno, porque sí, como que hay esa Y confusión. justo es lo que quería preguntarte, ¿por qué la gente apoya esas cosas? ¿Por qué está nublada de las cosas reales que están pasando y están volando en las estrellas? O sea, como que no se dan cuenta de lo que va a pasar o lo que se viene. ¿Qué le pasa a la gente? Mira, yo creo que también debemos ser autocríticos desde las izquierdas. Ah, no, sí. Pues, Creo que nos ha faltado mayor pedagogía política para explicar con sencillez estos temas. total. La derecha es muy hábil en estas cosas. La derecha siempre plantea soluciones estúpidas, aparentemente fáciles, pero que convencen a la gente. Exacto. Entonces, si es que hay delincuencia, sale la derecha y dice, bala. Bala. Si es que hay inseguridad, entonces dicen, más cárceles, mega cárceles, enciérrales a todos. Cárceles flotantes. Y no se trata de lanzarles pétalos de rosa a los delincuentes. Cuidado, se va a malinterpretar y alguien va a ir a decir, el Mauro Andino estaba a favor de los delincuentes. No, jamás. Hay que ser duro con los duros y débil con los débiles. Pero aquí se actúa al revés. Son duros con los débiles y débiles con los duros. ¿Por qué no se hace algo, por ejemplo, para plantear soluciones complejas a problemas mucho más complejos? En materia de inseguridad, fortalecer las capacidades de la unidad de análisis financiero. Si esos son los grandes grupos económicos que están financiando a los grupos de delincuencia organizada, los de abajo, les aseguro, los choneros y todos los demás, son grupos de mediano rango en comparación con los grandes grupos económicos que lavan recursos ilícitos en el sistema financiero ecuatoriano. Y eso debe controlarse, debe perseguirse, investigarse a través de la unidad de análisis financiero. Tenemos que ser más pedagógicos. Pero la UAF está desmantelada. Exacto. Creo que fue uno de los primeros objetivos de estos manes, o sea, desmantelar esa de la UAF para que no haya ningún control. Así es. ¿No? En los bancos, Mira, sobre todo. la derecha es hábil también para hacerle creer al trabajador de clase media, al trabajador de clase baja, que puede verse reflejado bajo ese sentimiento aspiracional de que si trabaja duro 14, 15 horas diarias, va a llegar a tener tanto dinero como Daniel Noboa y va a poder comprarle un vestido y una cartera de $60,000 o lo que cueste a su esposa, como sucedió con Lavinia Balbonesi. La derecha es hábil en eso. Sí. ¿Qué nos ha faltado a nosotros desde la izquierda? Decirle a la gente que la izquierda no es sinónimo de pobreza. Porque a la izquierda le asocian con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua. Entonces, cogen ejemplos que no son favorables para la izquierda y eso lo usan como muletilla para deslegitimar cualquier propuesta de izquierda o progresista. Bueno, creo que hay que resignificar el uso de los términos. Debemos usar un nuevo lenguaje político y decirle a la gente, la izquierda es sinónimo de prosperidad. Sí. La izquierda también es sinónimo no solo de una vida digna, porque a veces también suena muy etéreo vida digna, como que suena muy poco vida digna a veces para la gente. Sí, parece que Vea, sí. La izquierda sí es sinónimo de prosperidad, la izquierda sí puede ser sinónimo de abundancia, pero abundancia no es lo mismo que concentrar obscenamente riqueza en pocas manos. Por abundancia, por prosperidad me refiero a que usted evidentemente pueda comer bien, pues, que se alimente bien, que tenga una casa digna, que tenga un departamento digno, que pueda acceder a salud pública de calidad. Que si usted quiere comprarse buena ropa, que se compre buena ropa. No estamos diciendo la cartera de la Lavinia de $45,000, no. Pero si quiere comprarse una buena ropa en el centro comercial, en el Quicentro, en el jardín, a eso apunta también la izquierda, a que exista capacidad de consumo. O sea, que las grandes mayorías lo hagan. Correcto, no solo unos poquitos. Que si usted quiere irse de paseo a la playa o tal vez fuera del país una vez al año, que lo pueda hacer, porque todos estamos sobre esta gran embarcación, todos estamos sobre esta balsa y todos debemos remar. El problema es que desde la derecha te han logrado colocar este mensaje de
trabaja duro y te juro que vas a ser dueño de la industrial molinera como mi papá. O sea, en el caso de Daniel Noboa. Ese es el engaño que hay que desmontar. Es lo que, y hay que posicionar también la importancia del Estado. ¿Por qué el Estado? Y hay que poner ejemplos. Los países nórdicos son los más prósperos y desarrollados del mundo. No son comunistas, no son marxistas. Son estados de bienestar. Estados social de derecho, donde se garantiza derechos sociales, económicos para la gente desde que estás en el vientre de tu madre hasta cuando llegas incluso a estudiar el doctorado en países como Finlandia, financiado por el Estado, donde la diferencia entre el ejecutivo que más gana no puede ser 5 veces mayor al empleado o al trabajador más modesto de la empresa o de la compañía donde se trabaja. Y son sociedades más cohesionadas, más felices. Sí. Entonces, creo que eso hay que decirlo y desde la izquierda nos ha faltado tener mayor entereza discursiva, mayor capacidad pedagógica y cierro con esto. También hay que reconocer que desde la izquierda, si nos decimos que somos profundamente democráticos, entonces hay que marcar distancia de aquellos regímenes que no son democráticos. Si nosotros le acusamos a Noboa de ser autoritario, de ser misógino, de ser abusivo, de ser dictatorial, no se puede desde la izquierda validar y reconocer a un régimen como el de Maduro. Eso es un lastre. Eso se ha vuelto un yunque imposible de sobrellevar. Y ese es un error que la izquierda debe reconocer. Principalmente lo digo, y con afecto, porque tengo muchos amigos en la Revolución Ciudadana, pero también sé que muchos de la Revolución Ciudadana piensan esto, de que hay que marcar distancias absolutamente del régimen de Maduro, del régimen de Ortega en Nicaragua. Hoy estamos a las puertas de que posiblemente la propia madre de Daniel Noboa le coloque la banda presidencial como si estaríamos en el siglo XVI, ¿verdad? Coronación, pero lo mismo pasa y criticamos eso, pero lo mismo pasa prácticamente en Nicaragua, pues. Rosario Murillo, vicepresidenta de Daniel Ortega. Entonces creo que tenemos que ser coherentes, no podemos criticar cosas de acá y allá guardarnos y no decir nada. Creo que la izquierda tiene que reinventarse y marcar agenda política en estos temas y reconstruir también un lenguaje porque hay muchas palabras que están profundamente desgastadas. El lenguaje también se agota, claro. El lenguaje también tiene un periodo de caducidad. Ahora, justamente de eso, y chuta, creo que voy a poner un poquito el dedo en la llaga, pero, por ejemplo, en estas últimas elecciones, yo a Mauro Andino, te soy sincero, yo a ojos cerrados hubiera votado por ti si es que hubieras estado, no hubiera sido patrocinado por Pachacuti, porque ya vimos justo estos días que está pasando con Pachacuti. Yo pensé que sí tenías como que, porque tu padre también creo que fue miembro en ese entonces de Alianza País. Yo pensé que Mauro Andino iba a participar en estas elecciones por la Revolución Ciudadana. Y me dio una lamentable sorpresa ver que, o sea, creo que te excluyeron. ¿Qué pasó ahí? Porque yo esperaba eso. La historia completa, y lo he dicho en varios espacios, no tengo por qué ocultarlo, y nadie ha salido a desmentirme porque saben que es la verdad. A ver, ¿yo he tenido afinidad con la Revolución Ciudadana? Claro que he tenido afinidad. Yo estuve afiliado en Alianza País hasta el año 2018. Se da la ruptura entre Correa y Moreno, claro. Moreno y Correa, y yo me desafilio en el 2018. Luego de eso, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, se vino toda la arremetida neoliberal y de la derecha, y seguí luchando, defendiendo, haciendo opinión pública por las causas en las que yo creía. Lo cual no significa tampoco ser complaciente con aquellos temas que yo modestamente considero que también fueron errores de la Revolución Ciudadana. Digamos, un apoyo crítico, pero un apoyo propositivo. Claro. Pero también un apoyo desinteresado. A mí nunca nadie me dijo, por ejemplo, en la consulta popular de Lazo, que junto a otros actores sociales y otras organizaciones le ganamos esa consulta popular a Lazo. Claro. A mí nunca nadie vino y me dijo, ve, por favor, empieza a hacer vocería. Nada, solo.
porque era por convicción, por principios. En la consulta popular de Noboa el año pasado, en contra del contrato por horas y de los tribunales internacionales de arbitraje, lo hice igual, porque era mi convicción, porque creía que eso no era lo correcto para la clase trabajadora del país. Nadie me pidió. Y no era necesario que me pidan, lo hice así. Ahora, teniendo coincidencias con la RC, sin duda uno habría esperado que de alguna manera se pueda establecer un vínculo, un nexo de diálogo, de conversación al menos, pero nunca, y lo digo así, nunca hubo un solo acercamiento. Y les voy a contar otra infidencia. En la elección en la que gana Noboa en el 2023, y esto creo que no he contado en ningún podcast ni en ninguna entrevista. Tenemos la primicia. En el 2023, algunos compañeros por ahí de la RC, no voy a dar los nombres, me plantearon la posibilidad de ser candidato en segundo lugar luego de Marcelo Holguín. ¿Sí? Luego de Marcelo Holguín. ¿Ya? Porque además Marcelo Holguín ya terminaba este periodo y ya no podía reelegirse. No les voy a mentir, sí me parecía un chance medio turro, hablemos así. No soy vanidoso, no soy egocéntrico, pero sentía que podía aspirar al primer lugar. Sin embargo, dije, bueno, bacán, ya, yo quiero ir en segundo lugar, no hay problema. Pensando incluso en proyección, decía tal vez luego en el siguiente proceso, el de este año, puedo ahí yo encabezar. Con más experiencia. ¿Saben qué pasó? Ni siquiera ese segundo lugar me dieron. Ni siquiera ese segundo lugar. Y eso tiene que saber la gente, porque mucha gente piensa que poco más y yo solito me he ido y haciéndoles los fieros. No es así. Y luego llegó a esta elección, nunca un solo acercamiento. Eso no quita que yo no les guarde mucho aprecio. Yo respeto a gente como Pavel Muñoz, como mi gran amiga Viviana Veloz, como Virgilio Hernández, el mismo Cristian González. Yo respeto a mucha gente. Yo respeto y les tengo cariño, les tengo aprecio, gratitud en algunos casos también, pero nunca hubo ni siquiera, digamos, ese acercamiento. Vino Pachacutic, vino Leonidas Issa, que fue la persona con la que yo hablé, con la que conversé. Probablemente si no habría sido Leonidas, no se habría dado esto. Y Leonidas me hizo el planteamiento y participé, aún a pesar de que estaba consciente que las condiciones políticas eran muy adversas en el norte de Quito. Con Pachacutic, con todo lo que se había dicho injustamente sobre Leonidas, en un escenario claramente racista, clasista, no digo en todo el Quito Norte, pero en muchos sectores. Pero a pesar de eso creo que hicimos una gran campaña. Y de mi parte les digo algo, yo lamento muchísimo el papel que algunos asambleístas electos de Pachacutic probablemente van a jugar en esta etapa definitoria de designación de autoridades. Es lamentable, le hacen muchísimo daño a Pachacutic, al movimiento indígena, pero de mi cuenta, como Mauro Andino Espinosa, eso sí, no tengan pero ni la más mínima duda de que voy a seguir defendiendo las mismas causas, los mismos sueños, los mismos derechos de la gente. Y así lo he seguido haciendo, y ahí vamos hacia adelante. Y no es solo Pachacutic, porque, o sea, es una de las cosas que yo también siempre le he criticado a la RC, porque también hubo una señora ahí, no me acuerdo cómo se llama, que ya igual antes de posicionarse dijo, bueno, hasta aquí llego, no me gustó cómo me han tratado. Mónica Salazar. Y ya no soy de ustedes, así, o sea, me voy para el otro lado. Entonces, ahí también obviamente es lo que yo les siempre he dicho, ahí no hay una democracia interna, unas elecciones ahí con un voto, qué sé yo, para elegir a mí me habría encantado que en la RC se abra un proceso de democracia interna y yo me habría animado a participar. Imagínate, hubieras estado tú, hubiera estado el Andrés Durán. De ley hubieran también, llegado a la asamblea, que hubiera sido increíble. También. Sí, o sea, yo creo que habría sido súper chévere
Que varios Claro. que de pronto por A o B razón decidieron no abrir los espacios, pero habría sido chévere, Sí. un proceso de democracia ¿Qué interna. y podría que pasar? sea la ¿No? gente. Que no tienes una idea de qué puede ser, o a alguien le caes mal ahí. Y Sí dice, tengo no, él- hipótesis, pero eso sí es inconfesable. Eso me puede traer problemas personales. Sí, porque digo, claro, o sea, viendo los cuadros que pueden ir como asambleístas, pues chuta, eres uno de los, o sea, la verdad, eres uno de los que debería estar en esa asamblea. Aunque Muchas no sé si gracias, hermano. en esa de ahora, porque está power También esa me han asamblea, dicho ¿no? eso, también me han dicho eso. Yo creo que esta Uy. asamblea, y que no suene a que estoy sangrando por la herida, No, pero no, yo sí, creo pero- que esta asamblea va a ser de las peores Sí, yo que se también lo recuerden. pienso. No quiero desmerecer la edad, pero yo creo que uno también debe saber en qué momento asume determinadas tareas. Y en el bloque de ADN vas a tener a chicos, a chicas de 19 años, de 20 años, de 21 años, que en su vida se imaginaron llegar a ser asambleístas. Gente que les pusieron de relleno en las listas porque jamás se imaginaron que iba a existir una polarización de tal magnitud que dos partidos se lleven el 90%. prácticamente el 90% de la representación de la asamblea. Nadie se esperó eso. Es como Nadie la se elección de imaginó. Noboa. Sí. Nadie se esperó que gane tampoco. Sí, pero creo que fue peor todavía esto, ¿no? Saber el 90% Claro. de los asambleístas ahí. Pero bueno, son condiciones políticas que están ahí, y ahí sí evocando al gran Pepe Mujica, ¿no? Vencido solo es aquel Sí. que deja de luchar. Así que yo en mi caso voy a seguir luchando. Por eso estoy aquí compartiendo con ustedes, porque creo que disputar el relato es clave. Exacto. Porque es importante hacer pedagogía política. Hay que constitucionalizar a la sociedad, y me refiero a que debemos de enseñar desde todos estos espacios, ya que el Estado no lo hace, porque debería estar en la malla curricular de escuelas y colegios una materia que se debería llamar Constitución y Democracia. No para que salgan abogados constitucionalistas, no, y peor de esos con corbata y así todos popis, así, no, sino para que los chicos desde la adolescencia, desde la niñez, sepan cuáles son sus derechos. Exacto. Que sea muy pedagógico, muy lúdico, que desde el colegio sepan cómo funcionan las instituciones, lo más elemental, no para que vayan a litigar sobre derecho constitucional, y que sepan el valor, la esencia y la importancia de la democracia. ¿Saben cuál es una de las razones por las que ganó Noboa? Porque la gente no valora la importancia de que se respete la Constitución, y porque la gente tampoco valora el sentido de la democracia. Si la gente tendría conciencia de eso, Noboa jamás habría sido presidente. Ahorita vamos a hacer el último corte ya para entrar en la despedida con Mauro Andino, para hacerle un par de preguntas así cortitas y ya para terminar nuestro podcast del capítulo de esta semana. Volvemos después del corte. MIA Estética y Spa Belleza en el centro de Quito. Contamos con profesionales y los mejores productos, cuidados de la piel, masajes, manicura, pedicura, maquillaje, depilación, perforaciones y más. Nuestros servicios son personalizados. Estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Pasaje, segundo piso, local 208. Sector Plaza del Teatro. Contáctanos al 097-875-8311. Redson Sala de Ensayo y Estudio te ofrecemos el mejor lugar para tus ensayos. Contamos con los mejores equipos, el mejor ambiente tranquilo y relajado, amplificación y microfonía de primer nivel, grabación de demos, grabamos tus ensayos en vivo. Estamos ubicados en el centro de Quito, sector de La Basílica. Comunícate con nosotros al 0999-291314 vía WhatsApp o llamada telefónica. Atendemos de lunes a domingo en el horario que tú necesites previa cita. Somos Redson Sala de Ensayo y Estudio. Y bueno, regresamos después de este corte, que es el último para ya empezar a la despedida del programa, ¿no? Conversando con Mauro Andino, pues aquí temas súper importantes del país. Mauro, es cierto que te iba a contar una anécdota que me contó mi mami de tu papi, loco. A ver. Para romper un poquito esto de Cuente. la política. Resulta que mi tío es abogado. Ya, Mi tío Guillermo Vega se llama. ya.
y había sido compañero de tu papi en la Universidad Central, de tu papi y de tu tío. ¡Qué bacán! De los Entonces, dos. Mi mami también es licenciada de la Qué facultad de chévere. ella, pero era creo unos 2 años menor. ¡Qué bacán! ¡Qué Entonces ella bacán! me dice, claro, dice, sí. Guillermo Vega. Guillermo Vega. Qué chévere. Los hermanos Andino, claro, dice, si nosotros les conocíamos ahí, el Guillermo era compañero de ellos, pues en la universidad. Qué chévere. Y me dice, nosotros veníamos caminando desde la Universidad Central, dice, veníamos caminando toda la América, porque dice, ellos vivían en la Río de Janeiro y América en la esquina. Correcto, Y exactamente. digo, ¿serio? Sí, dice, ahí vivían ellos, entonces veníamos todos caminando así, ellos se quedaban ahí y nosotros ya subíamos para acá a la casa. Le digo, Qué wow, chévere. madre, ve, Salúdale, pues ha sido- por favor. Qué bestia. Salúdale y le voy a comentar Sí, a mi sí, padre tu sobre papi. esto. Guillermo Qué bonito. Vega era abogado del Banco El Pichincha, ¿no? Pues Buenazo. me imagino que sí se han de acordar, así Buenazo. que compañeros, estamos Buenazo, por ahí buenazo. las anécdotas de las cosas. mira, Chévere, que- qué bueno, qué bueno, qué bueno. qué chévere. Entonces, Qué contando un poquito de eso. Bueno, Mauro, creo que nos quedamos cortos de muchas cosas, ¿no? Ojalá podamos tenerte en otra ocasión también por acá. No sé si tienes alguna pregunta o Mauro, ¿podés Sí. decir algunas? Una pregunta igual de cajón, o sea, que sí les he hecho también a otros invitados, pero ¿cómo Mauro Andino ve el futuro del cierto, país? eso era lo que te ¿Cuáles crees, o sea, serían tus perspectivas, tu visión de cómo le va a ir al país en estos próximos Si va a años? estar 4 años Noboa en el gobierno también, eso. Todos queremos que al país le vaya bien. Obviamente, Creo que eso claro. es indiscutible. Creo que alguien que desee que al país le vaya mal, realmente es actuar de manera mezquina, egoísta, y creo que eso en la mente, en el corazón de la mayoría de ecuatorianos, no trasciende, no pega. A título personal, indudablemente yo quiero que este gobierno haga bien las cosas. Lamentablemente no hay buenas señales. Se siguen replicando las mismas prácticas de este periodo de transición. Veamos qué decide sobre este tema de la constituyente, de las reformas a la Constitución. Creo que él, si se anima finalmente por la constituyente, intentará mantener al Ecuador en un estado continuo de procesos electorales. Creo que buscará la batalla política, la confrontación, el electoralismo por encima de la política pública y de la gestión. Y eso es grave, porque creo que hay problemas más urgentes que no se resuelven con una constituyente ni con una constitución. Para pagar a las dializadoras y que las personas no mueran por falta de atención a sus problemas renales, no se necesita cambiar la Constitución. Para dotarle de medicinas al sistema de salud pública, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se necesita una Constitución. Para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional, pero de verdad, no trayendo un mercenario extranjero que vino, habló 3, 4 estupideces, no, nadie sabe cuánto cobró, de dónde salió el dinero, pero seguro del bolsillo del presidente no creo. Pero para hacer eso no se necesita una constitución nueva. Entonces creo que hay que enfocarse en lo urgente, pero veo que el gobierno no tiene esta misma determinación. Ojalá por el bien del país cambie el rumbo. No sé hasta qué punto vaya a reconfigurar un equipo de gobierno que sea mucho más sensato, prolijo, Preparado. con mayores capacidades. Habrá que ver cómo se mueve su equipo de legisladores. Seguramente no reclamarán tanto. Hay un grupo ahí de chicos que de la noche a la mañana llegaron a la asamblea y van a tener sueldo fijo durante 4 años. Pero creo que la gente, y con esto voy cerrando mi reflexión, creo que la gente esta vez no va a tener tanta paciencia, porque la gente ya le depositó su confianza con este triunfo electoral, pero la gente al mismo tiempo querrá ver resultados. Querrá gestión política, acción política, obra pública, Ya política no más pública, ya no más excusas. Echarle la culpa Exacto, a Correa o a quien fuera. Claro. Si es que no hay resultados, probablemente el capital político de Noboa se vaya erosionando, y eso también podría poner en serio riesgo su apuesta para ir a la constituyente
Porque previamente se necesita una consulta popular donde la gente le diga, sí, queremos una constituyente. Luego elegir constituyentes y luego ratificar esa constitución en las urnas. 3 procesos electorales. Durante todo ese tiempo, mucha agua puede... Estamos locos ya con tanto proceso Y electoral. Caminar ahora sí, bajo para el río. terminar, precisamente con lo que dices de la parte electoral. ¿Te ves otra vez en una papeleta como un actor político? Yo soy un actor político. Pero ¿quisieras volver al ruedo? Yo soy un actor político y lo voy a seguir intentando. No me atrevo a decir este momento sí para tal o cual candidatura, pero yo creo que sí es un nuevo momento también para la izquierda. No se trata aquí de pelearse con la Revolución Ciudadana, ni con Pachacuti, ni con la CONAIE. Yo creo que hay que construir una gran plataforma donde se pueda seguir discutiendo, donde se pueda seguir conversando con el Partido Socialista, con actores tan trascendentes como mi buena amiga brillante Verónica Silva, que fue candidata a la vicepresidencia de la República. Mira, yo creo que debemos confluir, pero también debemos emerger nuevos liderazgos, que además en democracia es válido, eso es legítimo. Yo no estoy en contra de los grandes liderazgos o líderes históricos de las organizaciones políticas tradicionales, pero sí creo que desde la izquierda también es el momento de liderar con nuevos rostros, con nuevas figuras, aglutinando lo que ya existe para poder ampliarlo y para poder disputar este nuevo momento histórico. Mauro para presidente en un futuro. Puede ser. Veamos qué es lo que nos dice la vida. Alguien te preguntó eso en alguna entrevista. Vi, Mauro, pues para presidente, sí, ¿no? ¿Quién sabe? Me gustaría, sí, pero paso a paso. Claro, Despacio. no, sí. Vamos despacio, pero lo que sí dejo en claro, hay que disputar este momento y es necesario el compromiso de nuevos actores y de aquellos que hemos ido emergiendo durante estos últimos años para que ya no seamos únicamente, si ustedes quieren, actores opinando, actores analizando, sino actores con poder de decisión y que frenteemos definitivamente esta ola neoliberal y esta ola de autoritarismo que se viene por parte del gobierno de Noboa. Está bien. Es extremadamente necesario, creo, en esta época. Sí, Y bueno, Mauro. Gracias, nada, pues amigos. te agradecemos mucho haber estado aquí Beto, con nosotros. qué gusto. Conocerte. La he pasado súper bien, de verdad. Y bueno, una charla bien bonita, nos has contado ciertas cosas, hemos hablado de fútbol, hemos anécdotas de nuestros padres por ahí también. Sí. Esperemos volver a tenerte por acá en algún momento y poder seguir conversando, de ver cómo se desarrolla el país en este tiempo, ¿no? Tal vez ver cómo nos va con este nuevo gobierno. Y bueno, una gente ahí a seguir... Gracias, hermano. Gracias a ustedes. A seguir caminando, a seguir haciendo, como dicen, con el contrapeso, ¿no? Haciendo contrapeso. Contracorriente. Y nada, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook y nuestra plataforma de YouTube donde salen los programas todos los jueves a las 8 de la noche. Ya saben, no se pierdan. Estamos ahí para ustedes, para que puedan abrir las mentes. Esto es Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Hemos estado con Mauro Andino aquí compartiendo. Esperamos tenerlo en una siguiente oportunidad. Y bueno, nos despedimos, ¿no? Sí, por mi parte también ha sido todo. Les agradecemos mucho. Esperemos que nos sus me gusta, sus suscripciones. Por favor, hemos crecido bastante estos últimos programas. Gracias a nuestros invitados. Le agradecemos de nuevo a Mauro. Ha sido una experiencia espectacular tenerlo aquí. Le agradecemos igual por su tiempo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. No sé, Mauro, si quieres decir las últimas palabras igual para... Gracias, gente, por la paciencia. Espero que este programa les guste y sin duda alguna, hay que seguir. La política no es de velocidad, sino de resistencia. Y la política, como dice el gran Pepe Mujica, debe ser la herramienta que le brinde felicidad a la gente. Nada más simple que eso. Chau. Nos vemos. Nos vemos, amigos. Palestina Adiós. libre. Bye, bye. Ha sido un gusto tener tu sintonía. Los esperamos el próximo episodio con más temas interesantes. Esto fue Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Sin Tapiñarse llega a ustedes con el auspicio de M&A Estética y Spa
y Redson Sala de Ensayo y Estudio. Nos vemos la próxima semana.